Hola, me alegra mucho saludarles. El día de hoy pues vamos a contestar unas preguntas que están haciendo algunos suscriptores y así vamos a poder hacer esta dinámica el día de hoy y poder avanzar en algunos temas que también me imagino que algunos de ustedes han de tener esas preguntas. Y la pregunta dice así: ¿crees que la Biblia es confiable? ¿Cómo distinguir el grano de la paja? Pues fíjate que quiero comentarte que, bueno, depende de muchas cosas. Para empezar, depende de saber qué tipo de Biblia estás leyendo, para empezar. Y lo otro es que qué tanto grado de estudio tengas en cuanto al estudio de la Biblia, ¿verdad? Porque tendrías que ver mucho si has estudiado en lo que es en los textos originales, con la Biblia interlineal, para que entiendas qué conceptos hay, ¿verdad? Por ejemplo, hay es bastante situación, estas situaciones se meten mucho en cuanto a las religiones. Por ejemplo, dice en un texto, dice, y con esta señal se van a reconocer quiénes son los hijos de Dios, los hijos que quieren ser las personas que quieren seguir al Altísimo. Y es precisamente con el sello del Espíritu Santo. Pero viene una Biblia de una religión y dice, con esta señal de la cruz reconocerás a quienes son los hijos de Dios. Entonces ahí ya metieron esa palabra, ¿verdad? Y entonces vienen y una religión, un día que se llama el miércoles de ceniza, pone la señal de la cruz en la frente de las personas, sabiendo que la cruz es símbolo de maldición. Entonces ahí, si lees el texto original, no tiene nada que ver con la cruz y ni con poner una maldición en la frente de las personas, y peor un día específico. Entonces, en ese sentido, ahí es donde la Biblia, mejor dicho, ese libro, en ese texto, fue adulterado y empieza por una religión que lo adultera, viene y hace y pone maldición en las personas. Entonces, a veces las Biblias, cuando esos textos son adulterados, pues hay esas situaciones. Por ejemplo, en la Biblia realmente no aparece en ningún lado la palabra amén. Jamás se utilizó la palabra amén en la Biblia, pero vinieron y en algunos textos, ya del Nuevo Testamento en especial, en el Apocalipsis, integraron esa palabra como si Jesús lo hubiera dicho, ¿verdad? Es Jesús, en este caso, ya transformado en Dios el Verbo, en el Altísimo, en el Verbo de vida. Y, y no dice eso el texto, dice el amén, dice. ¿Y qué significa amén? Amén significa la voluntad de Amón-Ra sea hecha o sea cumplida. Y esa palabra se integró hasta hace poco. Si miras a unas Biblias que fueron escritas en el año 1500, fueron traducidas en el año 1500, 1600, también vas a ver que no está integrada esa palabra. Está integrada hasta hace muy poco. ¿Para qué? Está integrada para que cada persona que vaya leyendo y que vaya haciendo popular esa palabra en cada oración, entonces destruye la oración de las personas. Porque si vienes tú y estás orando con aquella devoción, aquel amor, y terminas tu oración y dices amén, entonces dices la voluntad de Amon-Ra sea hecha. Entonces es mucho más sencillo decir que así sea, ¿verdad? De hecho, si tú miras, por ejemplo, en el caso de Pablo, dice, y que la paz de Dios sea con todos ustedes, ¿verdad? No, jamás dijo en ningún momento amén, ¿verdad? O que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea con ustedes. También Jesús tampoco lo dijo, ¿verdad? Sino que integraron en el texto esa palabra en alguna oración que dijo Jesús. De hecho,
De hecho, por ejemplo, el Padre Nuestro dice, y para Él sea por siempre la gloria por los siglos de los siglos. Y en algunas Biblias se integró la palabra amén, ¿verdad? Y entonces cuando Él no lo dice en ningún momento, pero hay algunas Biblias que sí integran esa palabra. Entonces el problema es que algunas Biblias están, lamento decirlo de esta manera, pero prostituidas, ¿verdad? Ponen esas palabritas ahí que transforman el significado, ¿verdad? Bueno, y de hecho la mayoría de las Biblias no los tienen, no tienen algunas palabras, ¿verdad? Vamos a ver, también hay otra situación, porque eso se llama adulterar la Biblia, pero hay otro sentido también con respecto a la pregunta, y ¿crees que la Biblia es confiable? ¿Verdad? Mira, la Biblia tiene varios textos, está compuesto de varios libros. Hay libros que son históricos y trata, si vamos del Antiguo Testamento, está tratando del acompañamiento del Altísimo con el hombre y su desarrollo, como el hombre va caminando de la mano del Altísimo y cómo se desvía, ¿verdad? Esos son los históricos. Y generalmente miras también el Pentateuco, en donde hubo manifestación del Altísimo, ¿verdad? Y puedes leerlo ahí. De ahí están algunos textos que son proféticos. Y miras también en algunas cuando dice, y dijo el Altísimo. Y dijo, solo que también lamentablemente también han prostituido, puesto palabras que no existen, como por ejemplo, y dijo Jehová, y dijo Yahvé, cuando esas dos palabras no existen realmente. Entonces, pero sería mejor que diga, y dijo Dios, ¿verdad? Sería más sencillo. En ese sentido, cuando ya habla específicamente el Padre, el Altísimo, entonces ahí viene y da un contexto general específico en lo que sí es verdaderamente la palabra que habla el Altísimo, que habla el profeta. Entonces, cuando tú dices que la Biblia, tenemos que entender que la Biblia no toda es palabra de Dios, porque mucha gente entiende que toda la Biblia, todo en su contexto es palabra de Dios, cuando no, solamente la palabra de Dios es cuando habla específicamente Dios. Y en el caso cuando habla Jesús, es palabra de Jesús, ¿verdad? En este caso como fractal del Altísimo, porque así lo dice, la sombra del Altísimo será cubierta y vendrá a la mujer y de ahí nacerá ese santo ser que será llamado Hijo del Altísimo. Entonces es un fractal del Altísimo que es Hijo del Altísimo, o Hijo de Dios. Entonces en ese sentido, esa es la parte en donde es palabra de Dios o palabra de Jesús, pero no todas las palabras escritas en la Biblia son palabra de Dios. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Aparte están también los libros de sabiduría, que son muy buenos. Yo te recomendaría que leyeras, por ejemplo, los Proverbios, los leyeras varias veces, ¿verdad? Los Proverbios, yo te comento, yo he leído la Biblia de corrido. La he leído varias veces, más de 2 veces de corrido. La escucho todos los días, por unos audios de protección. Escucho todos los días los evangelios, los 4 evangelios y el Apocalipsis, lo escucho todos los días. Y salteado, sí, podría decirte que la Biblia, hay libros que los he leído más de 100 veces, ¿verdad? Otros menos, ¿verdad? Pero sí. ¿Por qué? Porque en mi caso yo he estudiado y estudié teología por varios años y bueno, y no he parado de estudiar, de hecho. O sea, no solamente terminé mis estudios y terminé diferentes tipos de estudios que hice con diferentes cursos, pero siempre sigo estudiando. Entonces, la sigo leyendo, pero no solamente sigo leyendo y he leído sus textos, también he leído otros textos antiguos que
que no están en el canon. Por ejemplo, en el canon actual, que en este caso el canon es de la religión católica, que tiene 66 libros, que el canon de la religión católica que utilizan la religión evangélica y protestante y otras religiones, y el canon católico que utiliza la religión católica de 72 libros. Entonces, antes de eso hay un canon judío que también tenía 70 libros, y ese canon fue recopilado en el año 285 antes del nacimiento de Jesús, que se llama la Biblia 70 o Biblia Septuaginta. Fue hecha a solicitud de un emperador y pidió que en 70 días, 70 escribas, recogieran los 70 libros más sagrados de los judíos y los mandó para Jerusalén. Dentro de esos 70 libros se mencionan, y los son mencionados también en la Biblia. Y dentro de ellos está el libro de Enoc, ¿verdad? Que está compuesto ya por 3 libros. Se supone que son 3 veces que escribió uno completamente, de ahí siguió la segunda parte y la tercera parte. Y es parte de ese canon de esos judíos que hicieron la primera Biblia, ¿verdad? De esos 70 libros, está compuesta el Antiguo Testamento por 39. Y pues sacaron 27 libros, ¿verdad? Pues, a ver, 39, sí, 31 libros sacaron, porque algunos los incorporaron en otras cosas. Y bueno, he leído eso, que le llaman también los libros apócrifos. Hay libros apócrifos que son tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces hemos leído un poco de muchos de esos libros. Entonces, son textos que son confiables. Por ejemplo, de esos textos, de ese texto que estoy mencionando ahorita, el libro de Enoc, predice la llegada de Jesús, y aún predice todos los acontecimientos, o la mayor parte de los acontecimientos que predijo Juan en el Apocalipsis, como que estuvieran viendo los dos los mismos tipos de eventos. Y fueron casi 400 años de diferencia. Entonces es interesante leer este tipo de libros, pero más que interesante que todo esto es que tú tengas una relación personal con Dios, una relación personal con el Altísimo, que tú ores, medites, y en tu oración tú empiezas y rompes en ese momento, ese estado 3D físico que estás llevando en ese momento. Y al empezar a orar, elevas esa frecuencia espiritual de tu alma, empieza a elevar esa frecuencia espiritual, y estás orando al Padre, y pide al Padre en el nombre del Altísimo: le pido perdón por todos mis pecados, y le pido humildemente que me perdone, purifique mi mente, mi alma, mi espíritu y mi ser. Y le pido, Padre, en el nombre del Altísimo, que venga a mi vida en este momento. Sé que está aquí, pero le pido que tengamos esa conexión, e invoco la presencia del Altísimo, el Espíritu Santo, y le pido que me ayude a poder conectarme con usted, para poderme, y ahí le dices, porque quiero agradecerle, y le agradezco por esto y por lo otro. O le dices, o sea, ya empiezas tú a decir lo que tú quieres de la oración, y después de eso entonces ya empieza tu meditación, ¿verdad? Como ya ahí rompiste esa conciencia física y ya te elevaste espiritualmente, entonces desde ese momento ya puedes aprovechar tú para poder elevar tu frecuencia espiritual de tal manera que ya empiece tu meditación. Y entonces, si tu oración es cuando tú le oras al Padre, tu meditación es cuando tú empiezas a recibir la información también de los seres espirituales. Por eso, antes de empezar tu meditación, tú le pides y le dices: y enciérrame en una burbuja de luz alrededor de esta habitación, de este lugar donde estoy, purifique todo lo que esté dentro,
que los santos ángeles purifiquen todo este entorno y también purifiquen el exterior, ¿verdad? Y me protejan para que solamente yo, con su presencia, con la presencia de los espíritus del Altísimo, podamos estar aquí, en este momento, en esta meditación, en la que vamos a entrar en contacto con usted. Entonces, ya purificado el lugar, entonces tú ya empiezas a tener tu meditación, empiezas a invocar a cada uno de los espíritus del Altísimo con los que quieres tener contacto, ¿verdad? Y empiezas a preguntarle. Y a la hora de preguntarle, entonces también vas a empezar a tener respuestas de cada una de las cosas que tú vas preguntando. Generalmente las cosas que tú preguntas en ese momento y en ese estado de frecuencia vibratorio, que es un estado de frecuencia alto, va a ser cosas espirituales, ¿verdad? No vas a estar pensando en cosas materiales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esos momentos lo que realmente te importa es tu alma y cómo crecer a nivel espiritual y almático. Algunas personas que empiezan a ver, por ejemplo, le preguntan al espíritu de la sabiduría, la Madre Sofía o el espíritu de la sabiduría, que le muestre, por ejemplo, cómo es físicamente. Algunos, de hecho, hasta piden acercarse y poderle dar un abrazo al espíritu de amor. El espíritu de amor, algunos lo miran en femenino, otros en masculino, depende de la persona. Otros hablan con el espíritu de inteligencia, otros con el espíritu de conocimiento, otros con el espíritu de poder. Y le piden que los encierre en una burbuja de luz para poder hacer un trabajo de sanidad en el interior de esa burbuja con él. Y así, ¿verdad? Entonces se van yendo a la dimensión del alma para poder desarrollar ese momento hermoso de meditación. Y eso la meditación no debe ser algo que la hagas cada mes, cada 2 meses, cada año, cada 15 días. Trata de hacerlo frecuentemente. Mirarás cómo tu vida cambia, tu ser cambia, todo tú cambias. Bueno, creo que hasta ahí está resuelta la respuesta. La mejor manera de poder saber si es la esencia bíblica es yéndote al original cuando tengas duda, cuando algo no te cuadre. Lo que más te recomendaría que sigas son las enseñanzas de Jesús para que seas un discípulo de Jesús, porque Él te enseña no a ser religioso, sino a ser discípulo de Él, y Él te lleva al Padre, y el Padre te lleva a Él para que tengas vida eterna y seas una persona espiritual, no para que seas una persona religiosa, ¿verdad? Y los demás libros es para que adquieras sabiduría y adquieras el conocimiento, que hay mucho conocimiento que cuando estás en la meditación te traen ese conocimiento y te dicen esto es así, 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 ¿verdad? Entonces ahí es donde la Biblia se convierte en una fuente en donde pueden los espíritus y el espíritu de conocimiento darte más revelación sobre ciertos aspectos y de donde puede darte enseñanza, ¿verdad? ¿Qué pasa si jamás has leído la Biblia y oras y meditas? Pues fíjate que estás en desventaja. En este caso te recomendaría que empieces por el libro de Juan, después continúas con Mateo, Marcos y Lucas, después te vas a Apocalipsis y después de ello empiezas por Romanos y empiezas a leer todas las cartas. Sí, de hecho, en el libro de los Hechos te comento que lo mejor que puedes hacer es leerlo de corrido, agarrarlo como que estás leyendo una novela porque será espectacular, ¿verdad? Que la leas de esa manera. Lo mismo si vas a ver, por ejemplo, libros históricos como el de Ruth, como el de Nehemías. Si los lees de corrido, es un libro, son libros históricos, es como que leas una novela espectacular, ¿verdad? No lees versículo por versículo, ni pedazos por pedazos, ni vas a decir, hoy un capítulo, mañana otro capítulo. No, los libros históricos se leen de corrido como son como libros de novela, ¿verdad? Y en el caso por ejemplo, el caso de los proverbios, se lee hasta donde aguante. Y de ahí lees el siguiente donde hasta donde aguante. En el caso de
de los salmos, sí, esos puedes leerlos así uno por uno, porque cada uno fue hecho con diferente intención. Entonces puedes darle, y de hecho hasta puedes empezar tu meditación leyendo un salmo y meditando en ese salmo, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, ¿con qué no vas a empezar una meditación? Con Cantar de los Cantares, por ejemplo. Porque definitivamente Cantar de los Cantares es un libro completamente sexual. Entonces, que tiene todas las figuras que hay son sexuales. Entonces, sí, bueno, y lo vas a leer, y si no conoces las figuras de los que se está refiriendo, pues digamos que es el libro más caliente de la Biblia, más erótico, ¿verdad? Entonces puedes quedar, ¿qué quiso decir acá? O qué terminé, pero no le entendí nada. O lo puedes leer, te vas a dar cuenta de lo que está pasando ahí, ¿verdad? Porque es un libro bastante erótico. Y bueno, eso con la Biblia. Ten mucho cuidado a la hora de que te han dicho dogmas otras personas y que quieras aplicar lo que te han dicho con lo que realmente dice. Cuando leas la Biblia, trata de leerla como un niño, aprendiendo, empezando a aprender, ¿verdad? No vaya ya con prejuicios, sino que ve leyendo con un corazón abierto. Y antes de empezar a leer, vienes y invocas al Padre, al Altísimo, te purificas y enséñeme usted qué es lo que quiere, qué es lo que quiere que yo aprenda. Y verás cómo hay una gran diferencia, en especial con el Nuevo Testamento, con los Evangelios de Jesús, donde vas a sacar muchísima riqueza. También con el libro de Proverbios sacarás mucha riqueza. Bueno, me alegra mucho saludarles, les envío un fuerte abrazo a la distancia y deseo de todo corazón que el Altísimo les bendiga. Chao.